Hey, ¿qué tal? Mi nombre es José Fernando de León González y están viendo Baterías no incluidas. El día de hoy les presentaré mi proyecto para el curso Electrónica Digital 1, el cual es una pedalera multiinstrumentos llevada a cabo utilizando una máquina de estados finitos. En la imagen se puede observar una pedalera de efectos convencional, la cual tiene como objetivo modificar el sonido de una guitarra eléctrica al variar sus efectos utilizando los diferentes switch rotatorios que tiene, así como los diferentes push buttons. Entonces, mi pedalera le da un pequeño giro de tuerca a este concepto, permitiendo elegir como instrumentos una guitarra, un bajo o un teclado, así como el hecho de que solo puede encenderse si tiene un instrumento conectado, evitando así esos ruidos molestos que estas pedaleras producen cuando se encienden y no tienen nada conectado. Entonces miremos las cajas negras de mi máquina de estados finitos. Como se puede observar, la máquina de estados finitos se compone de tres máquinas de estados finitos factorizadas, siendo teniendo la primera como entradas, plugged, que indica cuándo o cuándo no tengo un instrumento conectado, y el botón start, que indica cuándo el usuario quiere o no quiere encender la pedalera. La salida de esta primera máquina de estados finitos se llama condition, CND, que puede adoptar como valores on, es decir, la pedalera está encendida y puedo seleccionar alguno de los efectos disponibles, off, que significa que no puedo seleccionar ningún efecto porque la pedalera está apagada, y el estado ready, que indica que tengo un instrumento conectado, pero aún no ha sido encendida por el usuario. Esta salida se vuelve entrada de la segunda máquina de estados finitos, en conjunto con la entrada switch, que se lleva a cabo físicamente con un switch rotatorio. Con este switch yo puedo seleccionar entre los tres menús de efectos disponibles que tengo, cada uno correspondiente a uno de los tres instrumentos que soporta esta pedalera. Estos instrumentos, entonces tengo un menú de efectos para guitarra, un menú de efectos para bajo y un menú de efectos para teclado. La salida de esta máquina de estados finitos es precisamente eso, el menú que yo tengo seleccionado en cualquier momento, representado con la letra M. Esta salida se vuelve entrada de la última máquina de estados finitos en conjunto con la entrada FX, que también se lleva a cabo utilizando un switch rotatorio y me permite seleccionar un efecto específico en el menú de efectos del instrumento que yo seleccioné. Vamos a ver esto a más detalle en un momentito. Pero primero miremos cómo funciona la primera máquina de estados finitos. Como se puede observar, el primer estado al que se cae después del reset es S0, el cual indica que mi máquina de estados finitos está apagada. Una vez yo le conecte algún instrumento, voy a pasar al estado S1, cuya salida es ready, y me indica que pues está lista para ser encendida. Una vez encienda una vez encienda la máquina, voy a pasar al estado S2, el cual es on, que me indica que ya puedo seleccionar cualquier efecto disponible. Si yo presiono nuevamente el botón Start, voy a apagar la máquina de estados finitos y voy a pasar al estado S0, que implica que pues apague el dispositivo. Este segundo diagrama representa la segunda máquina de estados finitos. El primer estado disponible después del reset es S0, cuya salida es M-idle, lo que implica que aún no tengo seleccionado ningún menú de efectos. Una vez yo encienda la máquina de estados finitos, voy a poder seleccionar alguno de los efectos disponibles, bueno, alguno de los menús de efectos disponibles utilizando el switch rotatorio que mencioné anteriormente. Se puede observar que yo no puedo pasar del estado S1 al S3, por ejemplo, directamente. Esto es debido a la limitación física que tiene el switch rotatorio. Si yo quiero hacer eso, tengo que pasar por cada uno de los estados eh, que están de por medio. En cualquier estado, si yo apago la máquina de estados, apago el dispositivo, entonces voy a regresar al estado S0, el cual es M-idle. En esta tercera máquina de estados finitos, el primer estado disponible después del reset es S0, el cual significa que no tengo ningún efecto seleccionado todavía. Eh, Como se puede observar, siempre que yo no seleccione ningún efecto, me voy a quedar en este estado. Una vez yo seleccione un menú entre los que tengo disponibles, es decir, por ejemplo, el menú de guitarra,
y seleccione el efecto 1 utilizando mi segundo switch rotatorio, voy a pasar al estado S1, el cual significa que yo seleccioné el efecto Clean Guitar del menú de guitarra. Bueno, de efectos de guitarra. Si yo entonces selecciono el efecto número 2, voy a pasar al efecto Blues Guitar, y si selecciono el efecto número 3, voy a pasar al efecto Metal Guitar. Si antes de todo esto yo seleccionaba el menú de efectos del bajo y seleccionaba el efecto número 1, iba a llegar al estado S4, el cual es Funk Bass. Si yo entonces selecciono el efecto número 2, voy a pasar al estado S5, el cual me provee el efecto R&B Bass. Y si entonces yo selecciono el tercer efecto, voy a pasar al estado S6, el cual es Jazz Bass. Pero si yo en vez de estos dos menús seleccionaba el menú de teclado y seleccionaba el primer efecto, entonces iba a llegar al efecto Grand Piano. Si entonces yo selecciono el efecto número 2, voy a llegar al efecto de marimba, y si selecciono el tercer efecto, voy a llegar al efecto de sintetizador, synth. En cada uno de los estados, bueno, si yo quiero pasar de este menú de efectos para teclado al menú de efectos para guitarra, primero tengo que regresar al estado S0, y eso únicamente lo logro apagando la máquina de estados finitos. Esto lo diseñé de esta forma, ya que tiene más sentido que para cambiar entre un menú a otro tenga que apagar mi dispositivo, desconectar el instrumento, conectar el nuevo instrumento y seleccionar el menú de efectos acorde al nuevo instrumento que yo seleccioné. Porque si no lo hacía de esta forma, entonces yo podía seleccionar el menú de efectos de guitarra teniendo conectado un bajo, por ejemplo. Entonces, visto esto, miremos la implementación en Circuitverse de esta máquina de estados finitos. Como se puede observar, tengo como dos entradas de 2 bits, Plugged y Start. Como entradas de 2 bits, tengo el switch rotatorio SW y el switch rotatorio FX. Como salidas, tengo la salida de 2 bits Condition, el cual a través de un decoder puedo desenglosarlo en Off, Ready y On. También tengo como salida la salida de 2 bits M, la cual a través de un decoder nuevamente puedo descomponerla en No FX Menu, Guitar FX Menu, Bass FX Menu y Keyboard FX Menu. Por último, tengo como salida la salida de 4 bits Channel Effect, la cual nuevamente con un decoder puedo descomponerla en cada uno de los efectos disponibles en mi pedalera, siendo 3 para cada instrumento posible. La primera máquina de estados finitos tiene como inputs Plugged y Start, y tiene como outputs la salida Condition, que en conjunto con la entrada de 2 bits SW puedo llevar a cabo mi segunda máquina de estados finitos, la cual tiene como salida M, que en conjunto con la entrada de 2 bits FX me permite tener como salida Channel Effects, es decir, el efecto específico seleccionado del menú del instrumento que yo seleccioné previamente. Veamos esto en acción. Si yo tengo mi pedalera apagada, no importa qué menú seleccione o qué efecto seleccione, no sucederá nada, porque pues está apagada. Una vez yo la encienda, puedo empezar a seleccionar un menú de efectos disponible entre los 3 que tengo. Por ejemplo, seleccionemos primero el menú de efectos de guitarra. Una vez seleccionado este menú, puedo seleccionar un efecto entre los 3 disponibles. Por ejemplo, primero puedo seleccionar Clean Guitar, luego puedo seleccionar Blues Guitar y por último puedo seleccionar Metal Guitar. Por el contrario, si yo quiero seleccionar primero el menú de efectos de bajo, puedo hacerlo, y entonces con Effects puedo controlar el efecto del bajo que tengo disponible. Por ejemplo, Funk Bass, R&B Bass y Jazz Bass. Y lo mismo sucede con el teclado. Puedo seleccionar entre Grand Piano, Marimba y Synth.
Veamos la implementación en Verilog de esta máquina de estados finitos. Este Verilog se compone de 3 módulos: el módulo de la primera máquina de estados finitos, el de la segunda y el de la tercera. El primero tiene como inputs start, float, clock y el reset, y tiene como outputs de 2 bits, condition, state y next state. Utilizo estos parámetros para poder identificar fácilmente los valores que pueden adoptar estas entradas y estas salidas. Para calcular el estado futuro, utilizo este bloque always, que todo el tiempo está verificando la entrada start, float o la salida state. Y tengo que pasar por cada uno de los estados disponibles para saber qué es lo que sucederá en el estado futuro. Luego creo el banco de flip-flops y produzco mi nube combinacional para calcular las salidas. Con este bloque always, que todo el tiempo está chequeando la salida state. Nuevamente tengo que pasar por cada uno de los estados disponibles. Cierro el módulo y inicio el segundo módulo disponible, el cual es de la segunda máquina de estados finitos, cuyas entradas son clock, reset, las entradas de 2 bits SW y condition, y como salidas tengo las salidas de 2 bits M, state y next state. Nuevamente creo parámetros para identificar fácilmente estas variables que puedan adaptar cada uno de las variables. O sea, creo los parámetros para identificar los valores que pueden llevar a cabo cada una de las variables, y entonces calculo mis estados futuros utilizando este bloque always, que todo el tiempo está chequeando SW, CND o estado, y paso por cada uno de los estados disponibles como en el caso anterior. Produzco mi banco de flip-flops y mi nube combinacional para calcular las salidas. Nótese que en esta nube combinacional yo le asigno un parámetro de los que mencioné anteriormente a mi salida. Lo mismo sucede en la primera máquina de estados finitos. El último módulo funciona exactamente bajo los mismos principios. Introduzco mis inputs, los cuales son clock, reset, los inputs de 2 bits M y FX, y las salidas de 4 bits, channel effect, state y next state. Nuevamente produzco parámetros para identificar fácilmente los valores que puedan adoptar estas variables. Calculo mi estado futuro utilizando este bloque always, que pasa por cada uno de los estados disponibles, en total siendo 9 para esta máquina de estados finitos. Creo mi banco de flip-flops y produzco mi nube combinacional que calcula las salidas, siempre chequeando la variable state. Y nuevamente paso por cada uno de los estados disponibles, asignando un parámetro a mi salida. En el test bench, yo nuevamente introduzco los parámetros, registro mis entradas y mis salidas. Nótese que tantos condition como M aparecen como entradas y como salida. Esto es porque, como vimos en las cajas negras, tienen esta dualidad, pueden ser tanto entrada como salida de una máquina de estados finitos a otra. Una vez declaradas las entradas y las salidas, utilizo estos bloques always para indicar qué valores adoptan las entradas de una segunda máquina de estados finitos acorde al estado de la primera. Conecto mis máquinas de estados finitos y empiezo la prueba, la cual se puede observar en este diagrama de timing. Puede apreciarse que funciona correctamente, ya que acorde al menú que yo tenga seleccionado, voy a poder seleccionar entre diferentes efectos, siendo estos 1, 2 y 3 los efectos de guitarra, 4, 5 y 6 los efectos de bajo, y 7, 8 y 9 los efectos para teclado. Mientras mi máquina de estados finitos esté apagada, no sucederá nada de esto. Entonces, eso fue todo por hoy. Muchas gracias por haber estado y por haberme prestado atención. Me despido. Hasta pronto.